José, buenos días. Gracias por conectarte, por arrancar este proyecto, este primer episodio de Aconcagua. Bienvenido. Muchas gracias, Luca, por la invitación. Buenos días. Como este es el primer episodio, me gustaría hacer una breve introducción de este espacio por circunstancias personales que seguramente narraré o sobre las que hablaré en un episodio más adelante. Los últimos años me han llevado a viajar por el mundo en busca de respuestas sobre mi salud física y mi salud mental. Algunas las encontré, otras las sigo buscando, pero de igual manera esa experiencia me ha dado la oportunidad de poder conocer y conversar con gente de todo tipo sobre una variedad de temas. Así que poco a poco se fue formando esta idea de Aconcagua, que es el nombre de este espacio. Y mi intención es crear una plataforma donde pueda entrevistar a expertos sobre salud física y mental, pero también pues explorar una variedad de temas que no tengan que ver con la salud con otros invitados. Para dar un poco de contexto, José Loy es psicólogo clínico y forense y coincidimos con él porque hace no mucho me mudé a Panamá y yo estaba en busca de un modo de transporte, específicamente quería una moto, una Royal Enfield. Y justo José se estaba vendiendo la suya, entonces pues en eso que hacíamos la compraventa, el papeleo, pues charlamos sobre nuestras circunstancias y dije, José, tengo este proyecto, me encantaría entrevistarte y arrancar el primer episodio contigo. Así que de nuevo, José, bienvenido. Muchas gracias, Luca. Es un honor que me invites. Sí, no sabía que era el primer episodio, así que me siento honrado. Gracias por tu confianza y bendita casualidad, ¿no? Que nos unió a través del tema de las motos, que también, ¿no? Tienen que ver con la salud mental. Son estas cosas que encontramos que nos dan pasión, relax. Por ahí metemos el tema de las motos también y la salud mental. Totalmente, totalmente. Y sí, como dices, es el primer episodio y quería que fuera contigo también para sentar un poco el tono, las bases de los siguientes episodios, ¿no? Si quiero crear un espacio enfocado en salud física y mental, más allá de los otros temas, pues qué mejor que arrancar con un psicólogo clínico. Muchísimas gracias, por supuesto. Y sí, bueno, yo soy psicólogo, como dijiste, soy psicólogo clínico y forense. Tengo ya un par de décadas de experiencia. Trabajo en temas de salud física y mental. Trabajo institucionalmente, parte en temas de psicología de enlace, atendiendo la parte psicológica de personas con otros problemas de salud en un hospital. Y en mi práctica privada, pues veo todo tipo, otro de condiciones de salud mental y también pues peritajes desde el punto de vista forense. Así que con mucho gusto podemos empezar a revisar estos temas. Me gustaría que el episodio fuera básicamente una introducción a la psicología, ¿no? Un poco psicología básica. Sí, Y en este aspecto centrarme en en la parte clínica de tu práctica, ¿no? Más allá de la forense, pero me encantaría si pudieras quizás ayudarnos a definir lo que es la psicología y las diferentes ramas, ¿no? Porque como comentaste, pues eres psicólogo clínico, pero también forense, ¿no? Y luego está, pues, evidentemente, la psiquiatría y otras muchas ramas que estaría bien conocer un poco la diferencia. sí, muy bien. Bueno, la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana. De hecho, hay varias formas de definirlo dependiendo de las diferentes corrientes psicológicas, pero básicamente es la parte de la ciencia, es una ciencia social que estudia el acto psíquico, o sea, el psiquismo humano. Algunos lo llaman conducta porque es lo observable, otros lo llaman la mente, a algunos no les gusta usar ese término porque es un poco más subjetivo, pero es básicamente ese comportamiento humano. Luego, dentro de la psicología, o sea, hay varios componentes, ¿no? De este comportamiento humano y de dividirlo. La psicología clínica es la que más tiene que ver con lo que conocemos como salud mental. De ese comportamiento se enfoca en estudiar los temas de salud o enfermedad de las personas desde el punto de vista psicológico. Pero asimismo también hay, por ejemplo, la psicología organizacional, que estudia el comportamiento humano dentro de las organizaciones.
a veces para optimizar los resultados dependiendo del sistema sociopolítico o visión sociopolítica que exista, ¿no? En nuestro mundo occidental, un poco tratando de optimizar ese componente humano dentro del proceso de producción. Asimismo está, por ejemplo, también la psicología educativa, que es dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ese componente del psiquismo, de la salud. Y ahí entra también pues, un poco el psicólogo escolar, ¿no? Ese psicólogo de la escuela que todos conocimos, que era como el médico general y que veía cuando algo no andaba bien, lo decían los profesores, para tratar de dirigir o de aconsejar o de buscar ayuda especializada cuando hay algún tipo de problema. Y como no, para que veas el abanico de cosas, cada día más se habla de la psicología deportiva, que son los psicólogos que se enfocan dentro de las competiciones y los diferentes deportes en ese componente, por ejemplo, del estrés. ¿Cuántas veces no hemos visto que en una tanda de penales por el estrés justo va a patear y la patea fuera del arco el jugador o los equipos de alto rendimiento, como a veces precisamente bajo el estrés de la competición, de la exigencia, esto puede tener tanto que ver con algo que han entrenado muchísimo y en un momento dado pueden más o menos. Entonces, la psicología es muy bonita en ese aspecto, o sea, se enfoca en ese componente del psiquismo humano. Tú mencionaste el tema de la psiquiatría, somos como ciencias hermanas, ¿no? Un poco así como la arquitectura y la ingeniería. Los psiquiatras son médicos. Y a mí me gusta hacer esta analogía, ¿no? Un poco simplificando los términos, pero nosotros compartimos un objeto de estudio, que es la salud mental. Los psicólogos quizás empezamos estudiando la mente, o sea, el comportamiento humano, y después nos especializamos en su salud, cuando eres psicólogo clínico. El médico se empieza estudiando la salud en general. Cuando eres un médico general, estudias los procesos de salud, enfermedad del cuerpo humano. Y cuando hacen psiquiatría, entonces lo que hacen es especializarse de esa salud en general. Entonces van a enfocarse en la salud de la mente. Como si el psicólogo va de la mente a la salud y el médico va de la salud a la mente y llegamos al mismo objeto de estudio por dos caminos, que es la salud mental. Ellos desde el modelo médico, que el modelo médico tradicional, donde por lo general busca alguna causa externa que provoca una enfermedad y por eso tienden a enfocarse más en eso, tienden a enfocarse en los medicamentos, las condiciones que los ayudan los medicamentos. Los psicólogos empezamos un poco estudiando el desarrollo, cómo se llega a construir ese psiquismo. El psicólogo es más el especialista en la medición de la conducta, ¿no? La psicología busca hacer objetivo algo que es eminentemente subjetivo, que es el psiquismo, cómo lo medimos. El psicólogo no solamente aplica pruebas, sino que es experto en construir pruebas. Y el principal campo donde lo ves, porque hay muchas pruebas pues, que ya existen y están estandarizadas, pero es por ejemplo el tema de las encuestas políticas, las encuestas de opinión, las encuestas y paneles de clientes de los estudios de mercado. Muchos de esos son hechos por psicólogos, porque el psicólogo se especializa en eso, ¿cómo hacemos para medir? Usan mucho la estadística para lograr encontrar si algo que midió es estadísticamente significativo o puede deberse al azar, las diferencias cuando hace una gran encuesta y qué opina la gente. También se usa a veces para cosas malas, ¿no? Porque usan a veces para manipular un poco las encuestas, ¿no? ¿Ves? Cuando hay procesos políticos y quieren jugar con las preguntas y las muestras para que se parezca que hay tal opinión y hay de todo. Ahí te doy un pantallazo un poco la psicología. Claro, pero ahí abriste un punto muy importante, ¿no? Porque dices que los psicólogos empezáis por el estudio de la mente y luego lo lleváis a la salud, un poco de la Sí, mano de esas conductas. Pero claro, ¿no será que esas conductas o las cosas que nos suceden forman nuestras construcciones mentales? O sea, por poner un ejemplo, ¿no sucede que cuando hay un evento traumático, eso al final afecta nuestra mente de una manera u otra, ¿no? O sea, ¿qué viene primero, la mente, el evento o la conducta? Es la duda. es una pregunta interesante la que haces. Por eso justamente a veces los psicólogos andamos con cuidado cuando definimos nuestra ciencia, porque también depende de las corrientes. Esto es un poco como esa fábula de los hindúes
unos hindúes ciegos que están viendo un elefante, uno le toca la pierna y dice que es una columna, uno le toca el lomo y piensa que es una pared, otro le toca la trompa y piensa que es una manguera. El psiquismo humano, la mente, es algo tan hermoso, complejo, que hay diversas formas de verla. En psicología, todavía hoy en día hay varias corrientes. Están, por ejemplo, las corrientes cognitivas conductuales que piensan que el pensamiento afecta cómo te sientes y que por ahí va la cosa, ¿no? Que hay que enfocarse en lo que piensas para ayudar a las emociones. La psicología dinámica derivada del psicoanálisis y todas sus vertientes modernas van al revés. Piensan que es principalmente lo que sientes, las emociones, modelan de qué manera ves las cosas. Al final, igual dan vueltas sobre las dos cosas, emoción y razón, pero efectivamente algunos se enfocan en el comportamiento. El comportamiento es como quien dice lo observable, lo medible. Ujú. Otros se enfocan en ese psiquismo. De hecho, hoy en día todavía en las neurociencias en general, uno de los problemas más complejos es definir qué es exactamente la conciencia, cómo se da el fenómeno de que podamos inclusive estar aquí mirándonos, conversándonos, pensando al respecto de esto, de si el mundo es real o lo construimos cuando lo percibimos. Y todas estas cosas hacen que sea muy, pero muy rico el estudio. Y la psicología busca en parte no solamente quedarse en esto un poco filosófico, ¿no? Que la filosofía es la madre de la psicología, sino enfocarse en cómo trabajando a través de esto, cómo midiendo o interviniendo, podemos hacer cambios en esa conducta humana, ya sea para aumentar el rendimiento en el deporte o para aumentar el rendimiento en el proceso de producción o para escoger un mejor candidato en recursos humanos o para ayudar a alguien que tiene un trastorno mental o del comportamiento. Y tocaste un tema que creo que vamos a desarrollar después, que es esto, ¿no? Cómo el trauma afecta estas cosas, cómo dentro de esa complejidad de la conducta humana. Mi duda es esa. Me gustaría saber en tu práctica, en tu experiencia con tus pacientes, cuál es el orden de las cosas. Es decir, primero llega el pensamiento, luego la emoción, luego la conducta, o a partir de la conducta y el evento se desata una emoción que si no se supera se queda, digamos, como sumergida en nuestra conciencia para los siguientes años o el resto de nuestra vida. Bueno, ese es un poquito así como una de esas preguntas como el Big Bang o el huevo o la gallina, que es primero, ¿no? Porque lo que pasa es que está íntimamente integrado. La conducta humana es de una complejidad tan grande que necesitamos tratar de desmenuzarlo un poco, ¿no? Para entenderlo. Pero el pensamiento, o sea, los procesos cognitivos que implican todo esto de atención, de la capacidad de enfocar la atención, que es la concentración, la parte cognitiva del procesamiento, de la parte racional, todo esto está integrado con la parte de la emoción, que es como quien dice la sal de la vida, o sea, que es cuando vas a través de tu desarrollo aprendiendo que hay cosas positivas y cosas negativas o eventos que asocias con estados de sensación de bienestar o placer y sensación de displacer. O sea, desde lo básico, cuando el niño llora porque tiene hambre, a cuando al placer que siente cuando está tomando el pecho de la mamá. Poco a poco esas cosas se van integrando y se va pudiendo postergar la satisfacción inmediata de las necesidades y puedes entender que esa mamá que a veces no está es la misma mamá que a veces viene y te da pecho. Entonces se va integrando en el desarrollo del niño, del ser humano, todo esto de cómo entiendes, cómo vas entendiendo el mundo y cómo te sientes al respecto. Un adulto razonablemente sano, estas cosas van yendo integradas. Y tanto la resistencia, porque estamos hablando de trauma y esto, yo siempre he dicho que uno de los conceptos básicos en salud mental es adaptación y flexibilidad. Inteligencia, que tanto se habla, es la capacidad de adaptarse, de frente a nuevos problemas, crear nuevas estrategias, de tener la flexibilidad para enfrentarte a las cosas. El ambiente cambia constantemente y nuestra capacidad de adaptarnos, de entender de otra manera lo que está pasando, de verlo desde otras perspectivas, todo eso nos ayuda a funcionar. El trauma es precisamente cuando hay una situación que nos abruma completamente, que es más fuerte de lo que
de lo que estamos acostumbrados y cambia completamente, o sea, o rompe un poco esa capacidad, de repente por la fuerza del evento, con esa capacidad de adaptación, de flexibilidad, ya sea que esté en peligro nuestra vida. De hecho, el término trauma a veces, hay un estudio que se hizo hace poco, no me acuerdo el autor, pero básicamente estudiaba y decían que hay muchos estudios donde se habla de trauma y son cosas que no necesariamente son traumáticas, no cualquier cosa es realmente traumática. Y ahora está de moda hablar de trauma Hmm. a la ligera. Es que, También de, perdona que te interrumpa, ¿crees que dices, está de moda hablar de trauma a la ligera? ¿Crees que sucede algo similar cuando se habla de depresión? ¿Crees que es un término que se utiliza a la ligera hoy en día o que quizás has visto que se utiliza a la ligera en tu práctica? yo diría que no, pero te voy a explicar qué es lo que pasa. Ujú. De hecho, cada vez se está haciendo más, en salud mental precisamente a veces trabajamos para hacer mucha concientización, ¿no? Porque a veces la gente, por ejemplo, nos pasa particularmente a los hombres, el hombre se traga mucho su depresión. La gente cree que asocia depresión con ser débil, entonces en salud mental trabajamos mucho para hacer conciencia, por ejemplo, de que, oye, tú puedes estar abrumado, depresión a veces no simplemente se ve desde afuera y que la gente busque esa ayuda que necesita. Pero en psicología pasa, y que tiene que ver un poco con lo que decía el uso a la ligera, que a veces los términos se empiezan a usar coloquialmente y entonces se empieza a tomar un poquito a la ligera. Te pongo un ejemplo. Términos muy despectivos que usamos hoy en día como idiota, imbécil, en realidad eran clasificaciones hace muchas décadas de retraso mental. La gente lo empezó a usar como un insulto y hubo que dejarlo y cambiar el nombre del asunto porque la gente usaba esto muy a la ligera. Hay muchos términos que hemos tenido que cambiar porque la gente empieza a usarlos inclusive con connotaciones muy a la ligera y entonces empieza a formar parte más del lenguaje coloquial. Por ejemplo, psicópata, Cotidiano. sí, psicópata era un término que después se cambió a sociópata y después a trastorno antisocial. En el fondo hay algunas diferencias, pero se dejó usar en parte porque pues la gente lo usaba como un insulto y se va cambiando. Entonces, sí hay cosas, por ejemplo, el término trauma. El trauma es una realidad, existe. Claro. Y existen con la concientización, muchas personas buscan ayuda por historias de abuso físico, sexual en la infancia o por temas reales, que el trauma es algo real. Pero sea un poco dentro del uso coloquial se empieza a ver que a veces las personas llaman traumas situaciones que son normales de adaptación. Entonces, es algo como relativo. El trauma particularmente, claro que nos afecta mucho. Desde hace un rato mencionaba la palabra neurociencias, que es como que en la medida que ha avanzado el estudio del cerebro, cada vez nos interesa más, ok, cómo podemos ver en ese cerebro tan complejo que es un uso de conexiones enorme, cómo lo podemos estudiar de alguna manera, ¿no? Y desde diferentes ciencias, a nivel de posgrado, hoy en día hay muchos estudios de cómo lo medimos, inclusive a nivel del cerebro. Es un poco como la diferencia entre el neurólogo y el psiquiatra también, ¿no? Dentro de la medicina. O sea, es un poco como que el psiquiatra estudia el software y el neurólogo el hardware, haciendo una analogía con ciencias computacionales. Acá también las neurociencias se enfocan en cómo ver si hay algo que podamos ver por tomografías de emisión de positrones funcionales, donde vemos cuando está la persona pensando en algo, qué parte del cerebro está consumiendo la Ujú. glucosa marcada radioactivamente para estudiar estas cosas. Entonces se sabe que el cerebro, un concepto que se usa mucho en salud mental, y quizás estoy hablando de tantas cosas a la vez, es el estrés. El estrés es algo que hay que aprender a gestionar. Hay cosas que precisamente exigen un poquito más de nuestra capacidad de adaptación. Cuando algo nos sobrepasa, el ser humano particularmente se preocupa, ¿no? Como decimos, preocuparse es preocuparse, ocuparse previamente. Seguimos pensando en problemas y el cerebro empieza a tratarlos como si fuera una amenaza real inminente. Y empezamos a desgastarnos y a mantenerlos como en guardia. Y eso se puede desajustar y es un poco lo que tiene que ver con el tema de estrés y trauma. Tú dime si no te estoy dejando exacto, déjame permitirte llevar por donde quieres la cosa.
creo que este punto sobre el trauma y usar la palabra con ligereza, me gustaría explorarlo un poco más. Quizás podemos partir de la definición. ¿Qué entiendes que es el trauma? Puede serlo para una persona, pero no para otra. ¿Cómo lo categorizamos? ¿Cómo lo definimos? Trauma viene a ser algo así como una herida emocional, así como cuando podemos tener una herida. De hecho, se usa el término trauma también para una herida, para un golpe, los traumatólogos, hospitales de trauma. Asimismo, desde el punto de vista psicológico, de salud mental, un trauma es algo así como una herida emocional. Nuestro cerebro, dentro de su complejidad, tiene, vamos a decirlo, dos ramas, ¿no? Y siempre un poco sobresimplificando algo tan complejo. Hay una parte consciente, voluntaria, o sea, si tú y yo ahorita estamos hablando, estamos moviendo nuestras manos, es porque estamos dando instrucciones a través del cerebro y los nervios para activar y relajar los músculos de la manera correcta para hacer esto. Pero hay también una parte autónoma a la que no le damos instrucciones en nuestro cerebro. Esa parte autónoma tiene, dentro de la parte más primitiva y más básica de nuestro cerebro, tiene dos ramas. La vegetativa o ¿Podrías parasimpática. definir esa parte, digamos, biológica del cerebro a la que te estás refiriendo? ¿Tiene un nombre? ¿La podemos ubicar en la cabeza? Esto se llama el sistema nervioso autónomo o el sistema límbico, también es otra forma en que se le llama. El sistema límbico, que viene a ser la parte que está más como adentro, en el centro del cerebro, comparado en contraste con la consciente que te estaba diciendo, que tiene que ver más con la corteza, con la parte externa del cerebro. Cuando ves un cerebro, vemos mucho es la corteza, donde está la parte de las sensaciones y la parte de voluntaria en gran parte y que tiene que ver con esto, ¿no? Y también está la corteza, bueno, de las sensaciones, de la visión, del oído, pero adentro está el sistema límbico o el sistema nervioso autónomo. La rama vegetativa es la que controla las cosas que mantienen la vida por lo general. O sea, tú no le das instrucciones, tú no haces un intento cada vez que vas a respirar, ni estás mandando directamente, conscientemente, de manera voluntaria para que lata tu corazón. Hay una parte del cerebro que se encarga de esto, que haya latido, que haya respiración, la regulación de la Mm. temperatura, la digestión. Y la parte complementaria, que es la simpática, se le dice, la verdad es que no recuerdo, pero siempre me ha hecho mucha gracia que le pongan simpático y parasimpático. La rama simpática del sistema límbico es la que se encarga de reaccionar frente a algo que es percibido como una amenaza. Tiene que ver con la amígdala cerebral, hay una parte que se llama así, y otras zonas ahí, que tienen que ver precisamente con esta respuesta de lucha o huida frente a algo que resulta amenazante. Se ve mucho, por ejemplo, cuando tú ves estas cámaras escondidas, ¿no? Que la gente de pronto la asustan, cómo reacciona y nos reímos de las reacciones de la gente, pero es interesantísimo, esto lo hacemos automático. A todos nos ha pasado cuando nos han dado un susto o algo, las cosas que hacemos, cómo nos ponemos, es una reacción automática. Antes de que tu corteza lo procese y lo entienda, esto se dispara para mantener la supervivencia, ya sea para luchar o huir, y por eso es que vemos tantas diversas reacciones, ¿no? Y esto que podemos ver un poco, realmente en momentos muy, muy rápidos, se dilata la pupila para que entre más luz, la sangre va a los músculos, o sea, en ese momento no vamos a enfocarnos en la digestión, vamos a enfocarnos en los músculos para correr o luchar, es lo que dice el cerebro, ¿no? Y el cerebro dice en ese momento, ahorita no es momento de pensar, racionar y estar entendiendo cosas, ahorita hay que sobrevivir y se toma el control de todo el cerebro cuando pasa esto. Precisamente trauma es cuando a veces una situación que típicamente pone en riesgo nuestra vida o nuestra integridad o que interpretamos como que pone en riesgo, y entra un poquito también lo subjetivo, ¿no? Cuando una de estas cosas O sea, sobrepasa el nuestra trauma capacidad. es objetivo y subjetivo, ¿no? Dijiste, es o bien algo que objetivamente pone en peligro nuestra integridad física o mental, emocional, o algo que subjetivamente lo hace, ¿no? Quizás como algo que nos imaginamos que nos puede suceder. Sí, te lo digo porque en las definiciones
por ejemplo, de esto, de trauma, de estrés postraumático, que es un trastorno que tiene que ver con esto, se pone que puede ser algo que pasó o hay gente que desarrolla estrés postraumático por ver algo que pasó. Puede que no te pase a ti, pero si tú estás viendo un accidente o un atentado terrorista, puedes quedar traumatizado. Y de hecho, en lo particular, yo hice un estudio cuando hice mi maestría en estos temas donde estudiaba el trauma vicario en personal de atención a emergencias. Estas personas que están entrenadas para reaccionar, para vivir, su rutina es ver cosas traumáticas, pero inclusive para ellos algunos eventos son más traumáticos que otros. Por ejemplo, cuando un compañero cae herido dentro de los bomberos, la policía, la búsqueda de un niño desaparecido con resultados infructuosos, o cuando hay un evento, por ejemplo, un huracán, un tornado, inundaciones, donde su propia familia está involucrada, o sea, o que son muchas víctimas, estas cosas inclusive a ellos los traumas. Entonces, ahí está un ejemplo, ¿no? Como inclusive para estas personas, después de los atentados del 11 de septiembre, se hizo mucho estudio sobre esto, porque pensamos que las personas de primera respuesta son, pues no los afecta nada, ¿no? Es su trabajo y se han hecho muchos estudios de que sí, de que tiene que haber estrategias de prevención para normalizar a veces algunos de estos eventos y ayudar a procesar algunas de estas cosas, que no todo es rutina, que no todo es una salida de otro día más. Entonces, hay eventos traumáticos obvios y de diversos tipos también, las torturas en los prisioneros de guerra, en estos países que están en guerra y hay genocidio, toda esta cuestión, limpiezas étnicas, las torturas, las violaciones, los abusos en la infancia o una situación de un accidente o un atraco. Hay diferentes situaciones que pueden desbalancear, desequilibrar este sistema que tenemos en curso para poder adaptarnos constantemente a los cambios. Y eso es lo que en un momento dado es el trauma, cuando se desajusta esta normalidad, que estés acostumbrado a poder funcionar y de repente hay una situación que te sobrepasa tanto, estar en peligro, ver un accidente, que estar en medio de una guerra, donde en cualquier momento te puedes morir, donde ves cómo le cae un misil a tu casa al lado y esa cosa desajusta ese sistema de alarma. Entonces la gente queda después disparando esa reacción de alarma, o sea, tu cuerpo, tu cerebro empieza a ver la posibilidad de estar en peligro sin que necesariamente haya algo objetivo, ¿no? Se ve mucho esto hasta en las películas, ¿no? Está un veterano que viene de la guerra Ujú. y explota un globo en un cumpleaños y salta porque su cerebro lo interpreta como si fuera un disparo, una bomba. Por ahí hay un video de la Primera Guerra Mundial donde se hacían los primeros estudios de esto, Shell Shock se llamaba, y a un tipo le enseñan como quien dice, la gorra que te tienes que poner del uniforme y empieza a temblar automáticamente porque está en recuperación de lo que vivió en las trincheras. Entonces, sí, la salud mental en general trata de apoyar en estos temas de trauma y reajustar un poco, Porque volviendo ayudar a la gente. a la parte biológica que comentabas de las estructuras Sí. cerebrales a las que afectan este tipo de sucesos, los varios sistemas, ¿cuáles son concretamente las estructuras que se ven afectadas por estos eventos? Bueno, la anatomía del cerebro es muy amplia, ¿no? Como te explicaba, está la corteza cerebral, que es la parte que vemos así a simple vista, Ujú. que tiene que ver también la parte frontal, es la que se dice que es la que tenemos más desarrolladas los humanos, y ahí es donde está esa, por ejemplo, esa capacidad de anticipar consecuencias, de planificación. Se dice que en la parte frontal y prefrontal, la orbitofrontal, así como que dice atrás y arriba de nuestros ojos, está las partes que tienen que ver con nuestra personalidad. Aparte de eso está lo que conversábamos, el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con este sistema nervioso autónomo. Como te comentaba, la amígdala cerebral, que tiene que ver con esas respuestas de miedo, con las respuestas de ira. Pero son estructuras necesarias. Cuando se han hecho experimentos, por ejemplo, a monitos le desconectaban la amígdala cerebral, pues iban y se abrazaban del depredador. Si uno no tuviera esta respuesta de ver lo que puede ser amenazante, no miraría hacia los lados para cruzar la calle. O sea, el estrés, eso que vemos en el ambiente, que puede o no ser amenazante, gestionarlo es algo adaptativo.
es lo que me permite sobrevivir. Cuando se desajusta, mi cerebro se desajusta y empieza a ver amenazas hasta donde no hay, por lo que pasó, porque está como protegiéndome, pero me está a veces sobreprotegiendo y entonces voy a ver amenazas hasta donde no necesariamente lo hay. Y esto es todo como un continuo, ¿no? Bajo esta definición general, por ahí va lo que es la ansiedad, la angustia, el estrés postraumático, la gente que no maneja bien simplemente el estrés. Hay otras estructuras como el tema de el hipocampo, que es una parte del cerebro que también ha sido muy estudiada porque tiene que ver con la memoria. Y pues te podrás imaginar, nosotros no grabamos, nuestra memoria no funciona como una cámara donde tenemos todo archivado. Hay cosas que tienen más importancia y otras que no. Esa importancia muchas veces tiene que ver con las emociones, qué es lo que grabo y qué es lo que no. Si yo te pregunto ahorita, hace 3 semanas, el día tal, qué fue lo que comiste en la mañana, o sea, no lo tienes ahí tan fácil, o sea, te vas a poner a relacionar. Hay cosas que hacemos por rutina y no realmente no los grabamos. A veces precisamente estamos tan distraídos o estamos tan preocupados que no grabamos. La gente muchas veces se queja en la práctica clínica de que, ay, tengo problemas de memoria, no sé, últimamente se me olvidan mucho las cosas. Y la gente que cree que está perdiendo la memoria, pero muchas veces, y más en personas jóvenes, el problema no es que esté mal la memoria, el problema es que no grabé. ¿Cómo voy a recuperar algo que no grabé? Como estoy pensando en otras cosas, como estoy preocupado, como estoy muy estresado, mi cerebro está como dedicando tanta energía a eso que no está grabando cosas que en otro momento grabaría, ¿no? Entonces, como estoy tan estresado, no puse atención y no sé dónde estacioné el carro. Ujú, No se te olvidó, es que no estabas grabando, por ponerlo así un poco, ¿no? ujú. Entonces, como te imaginarás, un evento traumático se guarda bajo mucha emoción y por eso es que a veces tenemos esos recuerdos intrusivos, que es un problema con la gente que vive situaciones traumáticas como los flashbacks, o sea, como imágenes intrusivas de cosas que tienen que ver con el evento. O, como también pasa, que a veces un evento, por ejemplo, cuando hay traumatismos craneoencefálicos, es tan fuerte que hay hasta pérdida de la memoria anterógrada, o sea, que no te acuerdas hasta de lo que pasó un poquito antes de un evento. Entonces, hay muchas estructuras que tienen que ver con esto y parte de la maravilla que todavía hoy se estudia y hay muchas teorías de, bueno, pero ¿cómo es que realmente ocurre? ¿Qué es lo que es realmente la conciencia? ¿Cómo se suman todas esas cosas por separado para crear la capacidad de estar consciente? Es maravilloso. Y es ahí donde entra la psicología para reajustar esas desviaciones, esas reacciones que tenemos a eventos cotidianos que nos causan más estrés del que deberían. Sí, sí, un poco. Ahí es donde entra la psicología clínica, ¿no? Tratando de incidir en esa salud mental. Son tantos temas interconectados. Salud mental o física, hoy en día y desde hace muchas décadas, la Organización de la Mundial de la Salud se enfoca de que salud no es solamente ausencia de enfermedad, salud es también calidad de vida. Es que también te ajusta, no solamente es que si estás enfermo, es si estás, por ejemplo, comiendo bien, si estás durmiendo bien, si estás pudiendo disfrutar de la vida. En psicología esto adquiere todas estas dimensiones, ¿no? Que cuando tratamos de ayudar a alguien, tanto a nivel de prevención o de ya atención al que tiene algún problema, es ayudar un poco a funcionar mejor a la gente. Al final se trata de funcionar, de adaptarse. De hecho, en salud mental hablamos a veces de normopatía. O sea, hay gente que cree que es que hay algo como ser normal, ¿no? Yo soy normal o tengo un trastorno. Creen que hay algo como que el ideal es ser normal. No, todos tenemos fortalezas, debilidades. Algunos tienen unos rasgos diferentes al otro. Hay gente introvertida, extrovertida. Hay gente que es mucho más ordenada y obsesiva, otros que son un poquito suspicaces, y eso no te convierte automáticamente en alguien con un trastorno. A veces son alguien que es bastante suspicaz, a lo mejor va a ser un buen policía, un buen militar, alguien que es muy ordenado y obsesivo, a lo mejor va a ser un buen contador, un buen auditor, alguien que es muy extrovertido va a ser un buen periodista o vendedor. Entonces, ¿en qué momento nuestros rasgos de personalidad
ya así no son adaptativos y se convierten en un trastorno. A veces puede ser por causas externas o por algo constitucional, donde alguien, por ser tan suspicaz o tan extrovertido o tan obsesivo, se convierte en un trastorno y ya no lo ayuda a funcionar. Entonces, ahí es donde entra un poco las ciencias de la salud mental. ¿Cómo ayudamos a alguien a que funcione? En las últimas clasificaciones de enfermedades de los últimos años, se empezaba a enfocar mucho en que no es simplemente que seas diferente, es que esto tiene que causarte una disrupción significativa en algunas de tus esferas de funcionamiento. Si tú eres un poco, tu personalidad es muy particular, bueno, pero eso te impide funcionar socialmente, o académicamente, o escolar, o en familia, o en pareja. Y ahí entra un poco con esta mentalidad de abrazar la diversidad, ¿no? De que todos somos distintos y lo que hay es que ayudar a la gente a funcionar, a adaptarse. Igual es con los temas de trauma. Uno no va a irse en una máquina del tiempo a borrar lo que pasó. Es integrarlo y entenderlo. Y hasta cosas normales, que no necesariamente son trauma, como el duelo. Poder integrar las pérdidas, poder seguir adelante, poder sufrir, pero poder volver a funcionar. Y ahí es donde a alguna gente se le va a dar de manera natural, con sus propias redes de apoyo, o va a haber gente que necesita un poquito de ayuda especializada para integrar y para poder funcionar de la manera más óptima posible dentro de su contexto. Bueno, visto así es como si... Es como que la psicología en realidad ayuda a entenderte mejor, ¿no? Lo que dices, yo me considero una persona anormal por estas características que me definen, pero en realidad simplemente son características mías propias, ¿no? Y quizás un proceso terapéutico me ayuda a reconciliarme. Así es. Yo siempre le digo a la gente, normal es un término estadístico, es estar dentro de la norma, dentro de la curva normal. Hay cosas que son funcionales o no funcionales, son saludables o no saludables. Hay cosas que son naturales, no son necesariamente algo que está mal. Pero sí ayudar a funcionar. Hasta este psicólogo muy famoso en la historia de la psicología, Carl Jung, Ajá. que era como, Freud era como el científico, este era más el místico. Y Carl Jung, un poco en resumen, decía que tenemos una parte oscura, nuestra sombra, una parte de la cual a veces no estamos necesariamente orgullosos. Y muy resumido lo que decía es que en parte lo que hay es que integrar esa sombra. No es que eso sea malo y tengo que estar escindido y tengo que ser normal. No, es que tengo que conocer inclusive las partes oscuras mías. Tengo que quererme de manera integral con mis virtudes y defectos. Tengo que entender esas cosas que me asustan para poder comprenderme mejor y sacar lo mejor de mí. Entonces, sí, eso es también lo que ayudamos en la psicología. Muchas veces nuestros pacientes no van porque tienen un trastorno o porque tienen un trauma. A veces es, quiero entender mejor qué es lo que no estoy viendo de mí, cuáles son mis puntos ciegos o por qué hago las cosas absurdas que hago, por qué me meto en problemas cuando estoy en relaciones, por qué no logro tener la flexibilidad para llevarme bien con mis hijos. Hay de todo. Tenemos partes de las que nos sentimos orgullosos, tenemos partes de las que nos avergonzamos y poder integrar un poco, aprender hasta de las cosas malas que nos han pasado, poder facilitar estos procesos, a veces ese trabajo que hacemos para que la gente pueda volver a funcionar o funcionar más óptimamente, y estar más contentos consigo mismos. Exacto. Pero eso es una manera muy madura de afrontar la psicología, ¿no? La que acabas de comentar, el decir, mira, voy a ir al psicólogo para entender mejor este aspecto sobre mí, para que me dé una perspectiva nueva sobre algo que yo no estoy viendo y quizás esa persona me ayuda a verla, ¿no? Creo que en general vemos la psicología o el acudir a un psicólogo como, como un último resorte de gente que tiene problemas muy graves. Quizás es un mito que nos puedes ayudar a desmitificar, ¿no? Porque al final esta comprensión de uno mismo es un trabajo esencial. Sí, sí. Una de las herramientas que particularmente usamos los psicólogos es la psicoterapia. Hay varias ramas de psicoterapia. De hecho, la psicoterapia es algo que se estudia de manera especializada cuando ya eres psicólogo o psiquiatra, y hay varias variantes, pero me gusta esta metáfora a veces con los pacientes, que es como si yo fuera un escalador de montañas, como que yo fuera un experto alpinista, ¿no? O
andinista, ¿no? Me encanta el título, viene al tiro del título de tu blog, ¿no? La La Concagua. Concagua andinista, claro. Exacto. Yo soy experto en escalar montañas, pero yo no conozco tu montaña. Yo te voy a ayudar a que revisemos y escalemos un poco tu montaña y tú me vas contando cosas y yo voy viéndolas también desde mi ángulo y a lo mejor te puedo ayudar a que juntos encontremos, nos planteemos hipótesis de qué es lo que está pasando aquí. Y particularmente siempre le digo a los pacientes, contrario al modelo más tradicional, asimétrico de yo como autoridad te digo qué es lo que tú tienes. No, en la psicología, en la psicoterapia no funciona así. Es más bien vamos juntos explorando algo y vamos planteándonos posibilidades y vamos viendo de qué manera tú ves y tienes grabada o integrada o qué comprensión tienes de tu historia. Es como que tú cargas un guión bajo el brazo. La historia no va a cambiar, no te vas a ir atrás, pero vamos a revisar cómo tú entiendes en el presente lo que te ha pasado. ¿Ves? Es como cuando vuelves a leer un libro y le ves un ángulo que no le habías visto antes. Y de hecho es muy importante porque a veces la gente dice, bueno, pero es que la psicología es hablar sobre lo que ya pasó y eso no es... No, pero es que la psicología no se va al pasado. La psicología está en el presente contigo de cómo entiendes lo que te ha pasado y cómo eso hace la persona que tienes hoy, que eres hoy. Hasta los psicólogos, dentro de nuestro entrenamiento, tenemos que ir a terapia para que desde afuera alguien nos ayude un poco a verle otros ángulos al asunto. Entonces, si bien tú eres experto en tu vida, porque lo has vivido tú, el psicólogo a veces te puede ayudar a... ¿Qué otra manera hay de entender lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo esto porque estás huyendo de algo o son elecciones? ¿Tú estás sintiéndote libre de escoger y de hacer cosas? O sea, hay muchos ángulos, como las relaciones de tu vida, como la manera en que aprendiste a ver las personas importantes de tu vida, lo has convertido como una plantilla y a través de eso ves a las personas importantes del presente, las relaciones con los jefes, con los compañeros, con los amigos, con las parejas. Entonces sí, es fascinante, porque yo siempre digo, cada vez que viene un paciente nuevo es como viene con su mapa del tesoro nuevo y es un mundo complejo al que me está invitando a revisar y a participar juntos y a ver de que de alguna manera, claro, todos quisiéramos poder resolver nuestras cosas solos, ¿no? Pero siempre va a haber cositas que, igual que en la salud física, va a haber cosas que nos sobrepasan y de vez en cuando tenemos que ir al médico porque hay algo que no estoy pudiendo manejar del todo. Igual con la salud mental, que yo tenga mi vida y analice y tome decisiones, no quiere decir que no pueda pasar algo que me sobrepasa y que necesito que alguien me ayude a ver de qué otra manera entenderlo. Entonces, así mismo como habernos quemado, caído, golpeado, no nos vuelve unos expertos en salud física, tener problemas y haberlos enfrentado no nos vuelve expertos en salud mental. A veces necesitamos un poquito de ayuda. Y precisamente a veces la gente que es más fuerte es la que aguanta más tiempo y se guarda más tiempo los problemas. Pasa particularmente con los hombres, que es un tema que me fascina, ¿no? Dentro de un poco los estereotipos, los hombres nos aguantamos la depresión mucho más. Los intentos de suicidio, por ejemplo, son más frecuentes en mujeres, pero en hombres son más letales. Wow. Entonces se traga estas cosas y explota porque se supone que debamos poder. Entonces, ¿No, no existe esta concepción de que el hombre que acude al psicólogo es débil? un poco, sí, y ese es el tipo de cosas que a nivel preventivo, sensibilizar a las poblaciones target y esto en cuanto a sus necesidades para evitar llegar a esas cifras tan altas o tan graves, ¿no? Por ejemplo, eso, de que si el hombre que busca ayuda es débil, de que debes poder controlar los sentimientos y shush, hacerlo a un lado. Hay muchas poblaciones que tienen sus vulnerabilidades, ¿no? En particular, también con las mujeres, con los temas de violencia. Doméstica. eh, y ahí ves lo fascinante, ¿no? En las diferentes poblaciones o cuando se juntan culturas, como pasa, bueno, tanto en nuestro país, en Europa también, cuando a veces la forma en que se ven los roles dentro de una sociedad se integran o no se integran, la vulnerabilidad de una mujer profesional en un mundo occidental no es igual a la de una mujer yazidí o de una mujer dentro de ciertas culturas extremistas, fundamentalistas religiosas de diferentes tipos. Entonces,
Sí, es fascinante el trabajo que se puede hacer a través de salud mental. Porque cuando llega un cliente nuevo, como mencionabas, ¿cuál es tu protocolo en cuanto a cómo inicias esa relación, cómo creas un espacio donde ese paciente se siente seguro, arropado? ¿Cuáles son algunas de las herramientas que le das ya para implementar en su día a día para reducir ese malestar? Bueno, mira, es una pregunta interesante. Yo en particular, mi orientación es psicodinámica moderna, no la psicoanalítica tradicional de un diván y no hablar. Hay mucho que se ha estudiado en teoría en adelante, pero a nosotros nos importa más la emoción, nos importa mucho trabajar a través del vínculo. Entonces, en nuestro enfoque es particularmente muy abierto. Yo dejo que el paciente venga y converse. De hecho, yo inclusive soy muy abierto si el paciente en la primera cita viene solo o con su pareja o viene el papá con el joven o lo que sea, porque a mí lo que me interesa es, la gente está viniendo a presentar un problema que tiene. Entonces, yo creo que particularmente es importante no estar tú con tu cuadrícula y tu plantilla y una cuestión así como de que califica o no, tiene un problema, es normal o no, sino, ok, ¿qué es lo que te trae a tomar esa decisión tan importante de salir de tu intimidad y buscar a alguien externo, un experto para que te ayude? Entonces, una de las principales cosas que cuando llega una persona nueva es crear una atmósfera de aceptación, de tolerancia, de que estoy dispuesto a escuchar, de qué es lo que pasa. Y uno le va enseñando al paciente de que particularmente lo importante es que tú le vas a dar un espacio donde hay una confidencialidad y cuatro paredes donde las cosas se van a quedar ahí y se hace una alianza de trabajo, ¿no? Que hace que esa persona, nosotros decimos siempre que el paciente nos está evaluando a nosotros igual que nosotros lo evaluamos a ellos, si somos dignos de su confianza. Y en la medida que se va trabajando a través de la aceptación de que estoy dispuesto a escuchar lo que sea, que estoy dispuesto a tratar de entenderlo desde tu punto de vista, aunque sea algo que no necesariamente vaya con mi historia o con mis valores o con mi cuestión, esa actitud de no juicio es la que hace que se vaya dando ese espacio donde se hablan las cosas y que esa persona te brinde la confianza de entrar, participar con él en su acto psíquico para replantearse, para ver si hay alguna manera de replantear alguna de esas cosas de la manera en que lo ve. Entonces, sí, ahí en el camino, pues claro, uno se da cuenta qué tan grave es el asunto desde el punto de vista técnico, qué es lo que está necesitando o no, o si hay un peligro para la principal complicación o la más grave complicación en salud mental, ¿no? Que es el suicidio, ¿no? Si hay un peligro real e inminente de que esa persona sea una amenaza para sí misma o para otros. Y desde ahí vamos entonces jugando con ese espacio, con esa alianza de trabajo para ayudar o no a la gente y hasta a los que a veces no necesariamente entienden que se tienen que dejar ayudar. ¿Cómo consigues descifrar las necesidades de cada persona, ¿no? Tan diferentes sus problemas, sus razones para acudir a ti, cómo indagas en esa vulnerabilidad. Bueno, ahí es donde entra también la parte de la formación, de una formación profesional, de la práctica, particularmente en psicoterapia, cuando eres psicoterapeuta, de una manera seria, pues no solamente es cosas que aprendes, sino que tienes que haber hecho tu propio proceso personal para también aprender y no ver las cosas solamente desde el lente de las cosas que te pasaron a ti. Ahí entra la supervisión, o sea, la práctica supervisada cuando te estás formando, de atender pacientes y discutir los casos con los profesionales de mayor experiencia. Y con los años de verdad es como cualquier otra profesión, ¿no? Donde tu experticia y lo mucho que has hecho algo hace que tú le veas ángulos que otros no los van a ver a simple vista. ¿Ves? El sastre se va a fijar a lo mejor en la calidad de nuestros trajes en una reunión y algo que a lo mejor a ti y a mí, pues ni nos habíamos dado cuenta y nos puede hablar de los diferentes cortes de un saco o un zapatero de detalles que a lo mejor nosotros ni se nos pasa por la cabeza. Asimismo nosotros, el profesional de salud mental, por la experiencia,
por el trabajo, por el estudio, se da cuenta y ve cosas, va encontrando patrones en esa interacción, va encontrando patrones en la manera en que las cosas que le pasaron a esta persona en la historia, con la manera en que me trata a mí, con la manera en que me cuenta que trata a las personas importantes de su presente, vamos encontrando cosas y podemos a veces ayudar a la gente. ¿Te has fijado que esto pareciera tener que ver con esto? ¿Hay alguna manera en que esto pudiera ver? A veces la gente hace conexiones que no había hecho antes, ¿ves? Y claro, o sea, como te digo, estamos hablando de tantos temas a la vez porque diferentes problemas también de salud mental requiere diferentes abordajes. Ujú. Hay algunos donde va a ser más importante el medicamento del psiquiatra, hay algunos donde los medicamentos no hacen mayor cosa y lo que se necesita es aprender y entender de dónde viene la forma en que tengo de ver el mundo. Hay cosas muy especializadas cuando son niños, problemas de aprendizaje, como todo. O sea, hay tanto, la psicología, inclusive dentro de la psicología clínica, es tan rica que no todos somos expertos en todo. Hay gente que trabaja más con cierto tipo de problemas, hay otras que trabajan con otro, hay abordajes y maneras de ver la mente que van a brindarse más fácil para trabajar con ciertos tipos de problemas que otros. Tú perdona si estoy hablando de tantas cosas a la vez que puede resultar complejo. Yo creo que tú no pensabas que yo hablaba tanto. Claro que tuvimos muchas conversaciones al respecto, pero de eso se trata, ¿no? Este espacio de dejar que los invitados hablen. Pero en este aspecto quería hacerte una última pregunta antes de concluir nuestra hora, antes de concluir nuestro episodio. Para aquella gente que quiere entenderse mejor, que sufre en silencio, que aún no ha tenido la valentía quizás de acudir a un especialista, a un psicólogo, ¿qué herramientas les puedes dar para implementar desde ya en su día a día? Yo creo que precisamente con el surgimiento y la expansión de las tecnologías de información y comunicación, cada vez tenemos más democracia en la parte de la información y los recursos, ¿no? que vemos. Hay muchísimos temas de psicología y de autoayuda, por ejemplo, en las redes sociales. A mí me parece maravilloso, ¿no? Como cada vez encontramos más temas de que la misma gente comparte. Algunos son profesionales, otros porque les ha pasado, temas sobre autoestima. Algunas de estas cosas de psicología positiva que son accesibles al público ayudan a que la gente tenga un poquito más de insight y mire hacia adentro de si esto está bien o no, esto, qué onda. También a veces estas cosas se pasan, ¿eh? A veces la psicología positiva, como le decimos, todo es piensa positivo y se va a arreglar todo. No, ahí es donde entra a veces buscar ayuda profesional. A veces se sobresimplifica. Si fuera tan fácil, no habría más de 4 problemas. Entonces, cuando ni así siguiendo estos consejos, que entiendo racionalmente, estoy pudiendo funcionar, ahí es donde hay que buscar a veces ayuda, porque la mente es inmensamente compleja y a veces nuestro sufrimiento, el concepto que tenemos de nosotros mismos viene de muy, muy, muy atrás y podemos estar muy, muy lastimados y nuestra mente solamente como que, bueno, vamos a ponerle otra capa, vamos a disfrazarlo un poquito para que crea y lo que hacemos es simplemente profundizar en los problemas. Pero si bien esto es así, también sí hay muchas herramientas, hay mucha literatura de autoayuda de diferentes enfoques, desde la que está enfocada en aumentar la productividad o en empoderarte dentro de tu género, hasta realmente aprender a ver las cosas un poquito más positivos. Pero si sientes, y ese es uno de los signos, si sientes que esto solito no ayuda, hay que entender que a veces las cosas están mucho más ocultas, camuflajeadas, ¿no? Freud hacía esta metáfora de la mente como un iceberg, donde realmente la parte consciente es la partecita de afuera que se ve, pero la parte más grande es la que está sumergida y ese inconsciente al que no tenemos acceso, el que se nos aparece en los sueños, donde no hay lógica, ni tiempo, ni espacio, a veces las raíces están ahí y conscientemente no vamos a acceder a veces a esas raíces. Y ahí es donde nos puede ayudar el profesional que nos va a ayudar a escarbar, que nos va a ayudar a encontrar patrones, que nos va a ayudar a ver un poco
más allá y a entendernos mejor o a descifrar las claves para poder superar mejor o que me limite menos un trauma, una historia, una cosa que me ha pasado. Entonces, había un estudio que decía, dependiendo de los problemas, los años que la gente pasa sufriendo antes de buscar ayuda. Creo que en algún momento, en algún lugar decía que la gente, por lo menos en promedio, a veces se pasa de 3 a 6 años sufriendo, no funcionando bien antes de buscar ayuda. O sea, desde que ya realmente como que hubiera necesitado. Entonces a veces sufrimos innecesariamente o nos aguantamos o trabajamos o ni siquiera funcionamos. O sea, como que estamos ahí sobreviviendo emocionalmente antes de realmente. El cerebro nos juega un truco. Si tú te quiebras una pierna, tú no dudas que tienes que ir a recibir ayuda. Si tenés el hígado un dolor punzante, vas a ir a buscar ayuda porque dices, bueno, esto es mi cuerpo, pero igual no lo estoy pudiendo resolver solo. El cerebro nos hace un truco de que nos hace pensar que nosotros deberíamos poder, que deberíamos poder resolverlo solo. Y el cerebro es otro órgano más que también funciona de algunas maneras y que a veces necesitamos dejarnos ayudar, sentarnos con alguien a ver cómo le encontramos por dónde agarrarnos. Entonces, sí, es un poco ser amables con nosotros mismos, entender que a veces nos podemos confundir entre los facts, hechos y las interpretaciones y tratarlas como hechos y vivir mucho más estresados o mal o en problemas con los demás de lo que deberíamos. Bueno, José, pues ojalá que con esa recomendación la gente que lo necesite de verdad busques ayuda. Ojalá así sea, de verdad. Te agradezco un montón tu tiempo, que te hayas conectado esta mañana y que me hayas ayudado a arrancar con este proyecto nuevo. Me siento muy, pero muy honrado y agradecido de estar acompañándote en el inicio y espero que este sea el primero de muchos más temas muy interesantes. Tú eres una persona también con una agudeza, con una experiencia que particularmente tus preguntas y la hoja de ruta habla, ¿no? De esa capacidad que tienes de esa curiosidad que va a hacer que le saques a tus invitados ángulos y temas interesantísimos. Así que cuentas conmigo también como tu podaudiente, ¿cómo se llama? Ya no es Sí, televidente, radio escucha. sabes que yo tampoco lo sé como exacto, porque algunos los escucharán, otros ojalá nos vean, pero sí, yo tampoco tengo un término. Y te agradezco un montón el cumplido también, ¿por qué no? Claro, claro que sí. Y por supuesto, a la orden. Genial, que tengas un gran fin de semana. José, estamos en contacto. Igual, nos vemos, Luca. Un Un abrazo. gusto, un abrazo.